¿Quieres aprender ciberseguridad y hacking ético, pero no tienes dónde practicar de forma segura? Hoy te voy a enseñar a montar tu propio laboratorio en tu computador usando VirtualBox, que ha sido el virtualizador que hemos venido haciendo las prácticas. Instalaremos también una máquina atacante con Kali Linux y un servidor vulnerable llamado Metaexplotable 2 para que puedas lanzar tus primeros ataques reales desde hoy mismo. Hola a todos, soy Pedro Rojas y si te apasiona la seguridad informática, las redes y los servidores, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita ya que estaremos subiendo información y contenido todas las semanas. Sin más que, vamos a comenzar entonces. Ok muchachos, para no perder tiempo instalando sistemas operativos desde cero, vamos a utilizar las máquinas virtuales ya listas que nos brindan tanto el metaexplotable como la gente que desarrolla el Kali. Para instalar el Kali, que va a ser lo primero, vamos a colocar en nuestro navegador, así simplemente Kali Linux. Sencillo. Iniciamos en el que primero nos aparezca, probablemente debe ser este. Validen que sea ese. Esta es la página oficial de Kali Linux, para los que no la conocen. Le vamos a dar Download. Fíjense aquí en Download, ellos tienen varias formas de instalar. Nosotros vamos a elegir, como ya les comenté, que vamos a estar instalando una distribución ya, por así decirlo, compilada para VirtualBox. Vamos a ir a Virtual Machine. Y fíjense aquí, ya ellos tienen compilados, por así decirlo, discos virtuales en las diferentes plataformas de virtualización. VMware, VirtualBox, Hyper-V y Qemu. ¿Cuál vamos a descargar nosotros? Ok, como hemos venido trabajando anteriormente en el VirtualBox, vamos a descargar esta versión de Oracle VirtualBox. Ok, bueno, ya yo la tengo aquí. Por eso me dice que número uno, igual, ustedes le van a dar guardar. Yo la tengo aquí. Ok, ese sería el Kali. Para el meta explotable 2, importante, vamos a colocar en nuestro navegador. De igual forma, les voy a estar dejando los links en la descripción, tanto para descargar el Kali como para descargar el meta explotable. Meta explotable colocamos meta explotable Source Forge, que es de donde se descarga normalmente. Tenemos dos opciones. Podemos descargarla directamente desde aquí, le damos download, o podemos bajar un poco más. Vamos a la página oficial de ellos, o donde están, sí, la página oficial de ellos, donde te explican un poco sobre quiénes son los desarrolladores. Y por aquí deberíamos ver algo así como Available for Download. Nos envía una página de descargas de Rapid7. Y bueno, aquí le damos Download. Ok, aquí, pues que estaba tardando. Ok, aquí de igual forma. Le damos descargar o guardar. Ya yo lo tengo, por eso no lo voy a hacer. Listo. Descargando ambos VDI, ya podemos pasar a la instalación, o mejor dicho, a la configuración de la máquina. Yo voy a ir con ustedes, fíjense. Vamos a darle nueva. Estamos aquí en el VirtualBox. Recuerden que hemos estado trabajando en los anteriores videos con el virtualizador Oracle VirtualBox. Pueden ver mis videos pasados para ver cómo se descarga. Le vamos a dar nueva. Aquí le vamos a dar un nombre, Kali Linux. No vamos a seleccionar ISO por ahora. En Linux, sí, nos sirve Linux. El Kali es un Debian, de hecho. Le damos siguiente, siguiente. Le podemos dejar 2, 2 y uno. Si pueden ponerle 2 y 2, estaría mejor. Y de disco podemos ponerle unos 40. Ok, la tenemos aquí, muchachos. El Kali Linux que acabamos de crear. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Como no es un ISO, sino que es un BDI, es decir, ya tiene el disco compilado, por así decirlo. Ok, muchachos, como les decía, para el tema del disco, lo que vamos a hacer es quitamos el BDI que ya teníamos de Kali, que se creó, y le vamos a dar aquí añadir.
Vamos a darle aquí de nuevo a añadir. Recuerdan en qué carpeta ustedes instalaron. Yo fui en descargas. De igual forma aquí puedo descargar, puedo buscar mi carpeta de Kali Linux y aquí está mi VDI de Kali Linux. Ok, aquí este ya me lo selecciona de una vez, que fue el que acabo de montar. Le doy seleccionar y bueno, lo que hacemos aquí es darle guardar. Le damos a aceptar. Listo. Es que yo tengo más discos porque he hecho más prácticas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear ahora nuestra máquina de meta explotable. Hacemos igual, ponerle este nombre, un Linux. El meta explotable tiene un Ubuntu, de hecho. A ver si aquí me parece, no veo Ubuntu. Vamos a darle Debian a ver si no nos da problema. Y le podemos poner igual 2 y 2. En hard disk lo podemos llevar a 40. Para mí 40 puede ser el mínimo que se puede utilizar. Para que no nos dé después problema. Y le vamos a dar a aceptar. Ok, le ponemos los 40 y le damos terminar. Entonces tenemos ya nuestra máquina metaexplotable. La voy a pasar para el segundo grupo para no confundirnos. Ok, ya tenemos nuestra Kali. Al metaexplotable le falta también un disco. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Clic derecho, configuración. Vamos a almacenamiento. Este BDI lo vamos a eliminar. Y nosotros vamos a agregar uno. ¿Cómo se agrega? De igual forma. Añadir. Validen dónde se instaló. Yo voy a ir a descargas. Yo lo tengo aquí meta explotable. Meta explotable. Si se dan cuenta, este es un formato para el Bingware. Pero de igual forma nos sirve, no hay problema. Ya aquí el que nos selecciona, ese es. Le das a seleccionar y le das a aceptar. Fíjense algo importante. Antes de iniciarlos, vamos a, para que ellos se puedan ver, tenemos que colocarlos en una interfaz de red donde los dos se conozcan. Ya nosotros en previos videos lo hemos hecho, creamos una interfaz desde el PFCen. Si no han visto mi primer video, les dejo por aquí arriba para que lo puedan ver. Y aquí en red, recuerden que creamos una LAN. Y dijimos que todos nuestros laboratorios tienen que pasar por la LAN. ¿Por qué? Porque estos exploits que vamos a estar utilizando en los laboratorios son, por así decirlo, eh, primero no son inofensivos, son inestables, es la palabra. Y aunque no pasa siempre, pueden saltar a su máquina host. Por eso siempre me gusta utilizar un firewall y utilizo el PFSense para estos laboratorios. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de encender? Configuración, vamos a ir a red y en el adaptador 1 vamos a ingresarlo por la red que creamos, red interna, LAN lab. Y el meta explotable, vamos a hacerle lo mismo. Red interna, LAN lab. Ahora sí, vamos a iniciar ambas máquinas. Ok, señores, ya estando aquí, tenemos ambas máquinas encendidas. Rápidamente, para ingresar aquí a este server, ahí te dice login with MSF admin, tanto de usuario como de clave. Entonces vamos a hacerlo. Ok, ¿qué tiene que suceder para que estas máquinas se puedan ver? Que se hagan pin, por supuesto. Entonces voy a ver la IP de esta es 1104. Vamos a nuestra otra VM, que sería el Kali. El Kali por defecto, la clave, el usuario es Kali y la clave es Kali de igual forma. Voy a esperar que inicie. Ok, aquí en el Kali vamos a ver qué IP me dio. Me dio 112 y mucho más importante, vamos a validar si le estamos llegando a nuestra máquina objetivo. Si se le está llegando, vamos a la 112, vamos entonces a nuestro Kali, a nuestro meta explotable y hacemos lo contrario. No es 168, 1, 112. Excelente, muchachos.
Con esta comunicación entre estas dos máquinas ya podemos hacer nuestros ataques controlados para, por supuesto, seguir aprendiendo en el mundo de la ciberseguridad. En los próximos videos, muchachos, voy a estarle mostrando cómo hacer un ataque sencillo. Entonces, nada, si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. Nos vemos.